Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy abordaré el tema la cultura y la epistemología, correspondiente al curso doctoral Epistemología de la Ciencia y la Técnica. Quien les habla es el doctorando Elio Armando Cable Fernández y el docente tutor es el doctor Rafael Asunción Seminario Vázquez. Cuando se habla de cultura, se hace referencia a procesos, hechos, acontecimientos, costumbres y tradiciones de una determinada región que nos identifica. Esa identidad es la que hace posible la identificación de objetos, de una persona, de un grupo y de una cultura con otra respectivamente. Además, toda causa cultural o intercultural está estrechamente relacionados a procesos epistemológicos, mismos que enfocan su mirada en el sujeto consciente y en su relación con el objeto conocido. Desde el inicio de la humanidad ha existido diversas culturas marcadas por tradiciones, características, geografías y dialectos del lenguaje, además de numerosos autores que han plasmado el concepto de cultura en sus obras literarias, entre los que podemos destacar a Añorga, quien directamente aborda este concepto de cultura en el cual plasma que es un proceso consciente que puede llevar a cabo los individuos, colectivos o padres públicos en diversos escenarios socioculturales con el fin de influir en la creación y expresión cultural y en la que puede predominar desde el punto de vista comunicacional rasgos difusivos o participativos. En cuanto a Arias, esboza a la cultura como conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y efectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Son numerosos autores que han plasmado el concepto también de epistemología a lo largo de nuestra historia. Para Aristóteles, la epistemología es nuestro conocimiento que va de lo particular, es decir, de la parte más sensible, a lo universal, a lo inteligible. Este proceso se denomina también abstracción. Para Severio y Władysławik, el término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Existe una estrecha relación entre la cultura y la epistemología. Ambas se complementan y el conocimiento trasciende de una generación a otra, expandiéndose a una o varias culturas en particular. Entre los artículos que destaca Kim Ann Zimmerman, este artículo denominado Life Science, y también el enfoque, el choque de civilizaciones que plasma Samuel Huntington. Veamos a continuación, a raíz de esto, cómo se clasifican los diferentes tipos de cultura y los conocimientos epistemológicos culturales que se mantienen vigentes en la actualidad del siglo XXI. Una de las culturas o clasificación de culturas en la que podemos destacar es la cultura occidental. La misma define a países europeos o influenciados por la migración europea, como tal es el caso de Estados Unidos.
Además, tiene raíces en el periodo clásico grecorromano y en el auge de la cristianidad en el siglo XIV. También de esta cultura podemos decir la herencia, nos dejó una herencia civil, militar y administrativa con enfoque en el derecho romano, mismo que es aplicado en diversos países. También el desarrollo moderno del Estado Nacional y el capitalismo fue un fenómeno ocurrido en los últimos 2 siglos también por esta cultura occidental. En cuanto a la cultura oriental, podemos destacar que se refiere a las normas de las sociedades, es decir, de países en el lejano oriente asiático, tal como es el caso de países como China, la India, Japón, entre otros países que forman parte de esta cultura oriental. Dentro de sus tradiciones, como tal, viene siendo el cultivo del arroz y también la influencia por la religión. Tienen como cuna a la antigüedad egipcia, sumeria y grecorromana. A China se le atribuye la creación de la pólvora para hacer fuegos artificiales y armas. También uno de los avances y conocimientos que ha trascendido desde la antigüedad hasta los días actuales viene siendo la acupuntura. Esta parte de la acupuntura en la actualidad es muy practicado por diferentes culturas, pero originaria directamente de esta parte cultural oriental. En cuanto a la cultura del Medio Oriente, podemos decir que tienen en común el idioma árabe y la religión como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Fueron también los primeros en trabajar el metal para la confección de vasijas, estatuas o armas. Además, poseen también arquitecturas de construcciones, viviendas y monumentos basados en cálculos matemáticos y con un diseño particular. Para esta religión del Medio Oriente o esta cultura del Medio Oriente, el calzado, es decir, los zapatos, son clasificados como impuros. Y cuando a una persona se le es lanzada estos zapatos, lo que significa es que la persona es una persona de carácter impuro. En la cultura africana podemos destacar que es una cultura multidiversa. Utilizan el algodón como fibra textil, alterando los colores de los hilos, la forma y el color de la ropa marca la pertenencia de un grupo en específico o de alguna civilización como tal de esta cultura africana. Esta cultura es creadora de una de las primeras formas de escrituras. Además, decoran sus cuerpos y rostros con pigmentos que obtienen de la tierra y de las plantas. Todos estos conocimientos han sido trascendidos de décadas y de generación en generación hasta nuestros días. En cuanto a la cultura latina, que es la que pertenecemos, está conformada por países de América Central, América del Sur, incluido también México, donde en general se habla el idioma español y también el portugués. De igual manera, en la composición de la zona está compuesta por zona caribeña, una zona andina y zona atlántica. El idioma de las culturas indígenas en Latinoamérica se puede destacar el quichua, el nahuay, arawak, entre otros idiomas que son directamente relacionados o nativos de esta parte indígena o de la cultura indígena en Latinoamérica. Mismos que también han sido transmitidos de generación en generación dentro de su misma población. Como hemos observado, la cultura nos deja una sensación que permite de un permanente movimiento, un constante cambio y avances de corrientes epistemológicas basadas desde sus inicios en la creación de dialectos y escrituras. Hasta la actualidad,
donde partiendo de estos conocimientos ancestrales y fusionándolos en una cultura universal, hoy en día trabajamos estrechamente vinculados por un bien común, es lograr una vacuna para erradicar la pandemia del COVID-19. Como hemos apreciado en esta parte del trabajo, son muchos los conocimientos epistemológicos que trascienden de una generación en otra en una misma cultura, o directamente estos conocimientos también son trasladados hacia otras culturas para un mejor desarrollo, es decir, en la población, un mejor avance incluso en el conocimiento, en las investigaciones. Este ha sido el trabajo investigativo. Espero que haya sido de agrado de todos. A continuación se mostrarán las reseñas bibliográficas para una mayor retroalimentación del contenido abordado. Muchas gracias.